Yo conduzco una moto, entonces he aprendido que hay bastantes riesgos. Me he quedado un poco impactada y me he enfadado un poco porque una tía mía por el alcohol tuvo un accidente de coche y he pensado en cómo sería mi vida sin ella y me he quedado mal. Una chica a las 7:30 de la mañana iba a trabajar, entonces entró en el túnel, era de la época de nieves y al salir la zona alta de descarga había nieve. Entonces se le fue el coche, patinó y chocó contra una de las viandas y casi salió de la carretera y se quedó el coche pues hacia el barranco. Amigos, ¿sabéis cuáles son los lugares de Zumárraga donde hay más posibilidad de sufrir un accidente vial? A ver, tú, segunda fila. Teknologia hor zuzenen hitz egiten ni hori horrek atentzioa ditu dit eta baita, bueno, ordu beteko saioa dagoela, atentzioa hola mantentzeko, gustatu zait. La verdad es que me he emocionado al ver a la chica que estaba en silla de ruedas y he pensado que me podía pasar a mí. Llevas pensando en lo que puede llegar a pasar y luego en un futuro pues te puede llegar a servir el que veas ya los accidentes de antes. Que hay cantidad de accidentes todavía que se pueden evitar por descuidos que son mínimos y lo que hay que hacer es, siempre que nos montamos en el coche, estar atentos, dejarnos de teléfonos, de WhatsApp. Si hemos bebido un poco más o hemos tomado algo que no deberíamos de haber tomado, no cogemos el coche y siempre que cojamos el coche pensar que nos puede pasar algo. Noizbehinka gauza hauek gogoratu behar dira berriz, urtero behintzat.